Habíamos llegado a la India y todo estaba yendo súper bien. Recorrimos Delhi, conocimos el templo de Gandhi. Las primeras 24 horas fueron increíbles. Pero de un momento a otro todo cambió. Un conflicto entre India y Pakistán, que al principio parecía menor, escaló rápidamente. Y en pocas horas comenzaron los bombardeos y la tensión se volvió insostenible. A continuación les mostramos todo lo que nos pasó desde el momento en que encontramos a nuestro guía y cómo hicimos para poder huir del país. ¿Cómo le va, gente? Queríamos hoy empezar este video con un lindo día, haciéndoles videos lindos de la India. Contratamos un guía re buena onda que nos iba a llevar a unos lugares muy interesantes, un material que yo particularmente me estaba muriendo de ganas por hacerlo. Ya que es la segunda vez que venimos para poder aprovechar y conocer el país, pero por cosas de la vida y esta vez no por nuestra situación, vamos a tener que salir del país. Nos y tenemos que ir otra vez. Que no lo puedo creer. Y tenemos que irnos de forma urgente. El guía nos dijo que es muy importante, una recomendación inclusive del turismo del país, que dejemos el país hoy, ahora. O sea, nosotros salimos a hacer el tour, las informaciones empezaron a salir en los diarios y el guía nos dijo, chicos, váyanse y cuando vuelvan yo les doy el tour gratis. Por eso los amigos no están ahora con nosotros porque quedaron en el hotel para comprar los pasajes para cuando volvemos irnos. Básicamente, para que entiendan y ponerlo en contexto, lo que está pasando es un conflicto entre India y Pakistán. Esto no es un conflicto de ahora, tiene más de 1000 años de historia. Para los que no saben, y yo también me informé un poco con nuestro guía, Pakistán es un país islámico y India es un país hindú mayoritariamente. Y ya vienen teniendo conflicto hace años por la religión. Pero ahora, en este momento, el conflicto escaló a un nivel que nunca había sucedido en la historia. Por lo que nos comentaba acá el guía, ya hubo más o menos 23 misiles lanzados por parte acá de India y Pakistán está empezando obviamente a contraatacar. Si esto no para, ¿qué va a pasar? Esto va a empezar a escalar y puede llegar hasta una guerra. Inclusive, nos dijeron que esperemos 48 horas en algún otro lugar, que vayamos a Dubái o algún otro país así más pacífico, más neutral, y nos quedemos ahí 48 horas para ver qué pasa, si esto va a escalar a más o va a parar por ahí. Obviamente, por cuestiones de seguridad, no voy a mostrar la cara de nuestro guía porque también nos dijo algo que me preocupa un montón. This situation is like from many years ago, right? It's not from now, and right now it's escalating because of the water supply, right? Yes, but the main reason behind this escalation is the killing of 26 innocent Hindus in Kashmir Valley, where the tourists, they came into a tourist came and specifically shoot people by asking their name and their religion, and they all were innocent tourists. And after that, they sent a message that go and tell your government that we are coming. So India used his right of defense and we precisely take on Pakistan and we chose the terrorist camp, not any civilian places, not any military places. But now we are 100% sure that in coming 24 hours, or maybe before that, Pakistan gonna retaliate. Either he gonna do the missile attack in India, maybe the drone attacks. Básicamente todo esto comenzó porque rompieron un tratado que tenían del agua, que hasta ahora estaba todo bien, había paz. Ambos países podían regular el consumo del agua que pasaba por ahí y no había ningún problema, pero ahora ese tratado se rompió por completo y eso hizo que escale todo este problema. Realmente es una situación complicada porque el agua la necesita todo el mundo para vivir, es algo esencial y si le cortás eso a un pueblo obviamente puede escalar algo muy feroz, ¿no? Muy complicado para ambos países. Está diciendo que nuestro guía que acabó de recibir noticias. So I just got a news that one F-16 and one JF Thunder, two Pakistani fighter planes, got shot by Indian air defense close to the India-Pakistan border. So it's really it doesn't look good to me right now. Acá estoy recibiendo algunos mensajes de nuestros amigos que se quedaron en el hotel porque se fueron a buscar pasajes aéreos y me están diciendo que no quedan vuelos o que ya están todos casi tomados. Y me dicen que algunos ya cuestan muy caro y que mañana el guía nos decía que van a costar 10 veces más los pasajes, tipo $5.000 para irse del país, qué sé yo. And what is the recommendation for the tourists right now according to the tourist minister?
I think the tourists, they have to be cautious about it right now, because if both the countries, they end up into a full-fledged war, it's gonna be disastrous for them. So my advice is that, as a friendly advice, is that have a flight to Nepal or Dubai and wait for a few hours, at least 48 hours to 72 hours, and see how the situation is going. But if both the countries end up in a war, both the countries are nuclear capable countries, and the war can end up anywhere. O sea, está diciendo que los países tienen armas nucleares y si esto llega a escalar a una situación más complicada, imagínense lo que puede terminar siendo este país, Claro. si es atacado. Y ahí no hay ninguna forma de salir por vía aérea, solo por terrestre, y es un país muy muy grande para llegar a tiempo a salir. Nosotros tendríamos pocas horas para irnos hasta la frontera, tomar un tren y irnos de acá, básicamente. Así que es bastante complicada la situación, mucho más de lo que imaginábamos. Vamos a ver ahora, vamos a volver al hotel, vamos a agarrar las valijas, nos vamos al aeropuerto y les vamos contando todo lo que vamos viendo, lo que va pasando. Hello. Me acabamos de comprar. ¿Están asustados? ¿A dónde compraste? ¿Qué? ¿Están asustados? Así, yo también. ¿Están asustados? ¿Quieres llorar? Ay, yo también quiero llorar. Namaste. Bueno, ahora nos estamos yendo del hotel. Acá llegó nuestro Uber que nos va a llevar hasta el hotel. No tenemos pasaje todavía, vamos a intentar encontrar uno porque el que compramos a Nepal nos cancelaron, están cancelando todos los vuelos. Y ahí estamos, dejando la India una vez más en la vida. ¿Cómo se sienten, chicos? Yo bien, pero bueno, triste por habernos tenido que ir tan rápido. Sí, triste y ansiosa. Así que ahí nos vamos. Si estos chicos están tristes, imagínense cómo está Mateo hoy. Hay que decir que Anto hoy a la mañana nos dijo las noticias y demás, pero Nadie me escuchó. ante la ilusión de poder quedarnos dijimos, bueno, debe ser que no es así. Pero ya cuando Guía nos dijo fue como, ok, esto es en serio, ¿no? Sí. Nadie me hizo caso a la mañana. Disculpa. Y tenía razón, nuestra amiga tenía razón. Ella leyó y se informó. Y quise salir corriendo. O sea, yo me desperté a las 3 de la mañana y un amigo nuestro nos había dicho, chicos, ¿vieron las noticias? Leí las noticias y ya no me puedo dormir más. Y ahí mandé por mensaje a ellos diciendo, chicos, creo que nos tenemos que ir. Y después fuimos a desayunar y di una charla sobre por qué nos teníamos que ir. Y ya después vino el guía y dijo, se tienen que ir. Claro. Y O sea, dijimos, nos tenemos que ir. hay dos posibilidades, que esto escale o no pasa nada y no pasó nada, pero en el caso primero no vamos a poder más salir del país más tarde. Sí. Esa es la cosa. Sí. Bueno, de hecho el vuelo que intenté comprar para ir a Nepal entre los 4 me lo cancelaron, así que... Ahora no tenemos vuelo. Bueno, ahora ya estamos acá en el avión, conseguimos un pasaje del Air India, bastante económico, como $150 cada uno, dio como 500 los 4. Y estamos saliendo ahora, son 2:30 de la tarde, el avión no está muy lleno, la verdad. Pero sí vi mucha gente que se ve que es turista, tipo europeos y eso. Yéndose del país. Claro, y en el aeropuerto todos los noticieros estaban mostrando breaking news, o sea, lo que está pasando y imágenes de lo sucedido. También vi mucha presencia militar en el aeropuerto, más de lo normal, chequeando 2, 3, 4 veces el pasaporte, el pasaje y todo. Así que se nota que realmente está tensa la situación. Este es el aeropuerto más importante de toda la India y obviamente acá donde va a haber más seguridad. Vinimos en Uber hasta el aeropuerto. Al llegar al aeropuerto, la tabla de vuelos, había muchos vuelos cancelados, la mayoría los que van a cruzar hacia el oeste y el Golfo Arábico. Y bueno, por ahora nuestro vuelo va a salir, por suerte, así que todo bien. Así que ahora en un rato salimos, vamos a ver cómo va el vuelo, todo, cómo llegamos y bueno, seguimos el paseo. La verdad que es una lástima y otra vez me hace pensar lo mucho que peleamos en el mundo y no podemos vivir en paz, ¿no? Yo me siento, la verdad, decepcionado porque, aunque no lo crean, me encanta venir a la India.
A mí me encanta este país. Y tener que irme así otra vez a las corridas me pone triste, pero bueno, puedo volver. A mí me pone triste también porque yo me superé y esta vez no sentí ansiedad en ningún momento y estaba disfrutando, estaba mirando todo lo que vimos. O sea, quería terminar el viaje como habíamos planificado, ¿no? Con todos los puntos para recorrer. Pero por esta situación que no tenemos control, pasó esto, ¿no? Y el guía fue bien categórico al decir, dijo así, si yo fuera ustedes me iría hoy. Sí. Así con esas palabras literales Claro. nos dijo el guía. No. Si yo fuera ustedes me iría hoy. Claro, si Porque hubiera... lo primero que agarran cuando atacan un país son los extranjeros para que salgan las noticias y se haga más alarmante la situación, porque ellos quieren llamar la atención. Porque si hubiera dicho, vamos, tranquilo, vamos a esperar lo que va a pasar, bueno, tranquilo, ¿no? Pero él, que era un guía con mucha experiencia de vida y conocimiento, que me diga eso, y la verdad que la decisión que yo quería tomar era ir por las dudas, ¿no? Así que por acá vamos terminando el video hoy. Si les gusta el canal de Mateo y Lizana, si creen que tienen alguna conexión con nosotros, suscríbanse. Muchas gracias. Les pedimos perdón por no haber hecho contenido de calidad. Estos videos terminan siendo una cosa muy simple. Probablemente no sea lo mejor que podemos darle a ustedes, pero vamos a intentar hacer algo mejor en el próximo país. Y queremos decir que nosotros estamos bien, no nos pasó nada. Y que estamos intentando dar lo mejor por ustedes, porque los mensajes que nos dejan son cada vez mejores, Sí. y más lindos y más llenos, y eso a nosotros nos llena y nos hace felices. Así es. Entonces les pido perdón por este video tan triste y nos vemos en un próximo video. Un beso grande y gracias por todo. Gracias. Chao.